En el corazón de Vietnam, se desarrolla una historia que desafía nuestra comprensión de los límites humanos. Es una historia que nos lleva a cuestionar lo que creemos saber sobre la necesidad del sueño y la resistencia del cuerpo humano. Esta es la historia de Thai Ngoc, un hombre que afirma haber vivido sin dormir durante más de 6 décadas. Su vida es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse a condiciones extremas. Su supuesto insomnio, una condición que incapacitaría a la mayoría, comenzó en 1962. Desde entonces, ha vivido cada día y cada noche en un estado de vigilia constante. Desde entonces, la vida de Ngoc ha sido un viaje despierto, un flujo continuo de conciencia en un mundo gobernado por el ciclo del día y la noche. Mientras otros duermen, él sigue adelante, trabajando en los campos y participando en la vida de su comunidad. La historia de Ngoc no es solo una maravilla médica, sino un enigma filosófico. Nos hace reflexionar sobre la naturaleza del sueño y su papel en nuestras vidas. Nos obliga a confrontar la esencia misma del sueño, su necesidad para la supervivencia y el profundo impacto que tiene en nuestro bienestar físico y mental. ¿Qué sucede cuando alguien no duerme? ¿Cómo afecta esto a su cuerpo y mente? ¿Cómo puede un hombre desafiar un imperativo biológico tan fundamental para la existencia humana? La historia de Ngoc nos desafía a reconsiderar lo que creemos saber sobre los límites del cuerpo humano. Esta pregunta ha cautivado a científicos, médicos y al público por igual, convirtiendo a Ngoc en un misterio viviente. Su caso sigue siendo estudiado y debatido, mientras el mundo observa con asombro y curiosidad. Era el año 1962. Vietnam estaba envuelto en la guerra, una época de gran agitación y sufrimiento para su gente. En medio de este caos, un joven llamado Thai Ngoc vivía en un pequeño pueblo rural. Un día, en medio de la confusión y el ruido de la guerra, Ngoc cayó gravemente enfermo. Una fiebre furiosa se apoderó de su cuerpo, llevándolo al borde del abismo. Su familia temía lo peor. Durante días, su cuerpo ardía con una fiebre intensa y su mente vagaba entre delirios. Sin embargo, contra todo pronóstico, Ngoc finalmente se recuperó. Pero algo peculiar había cambiado. Notó que ya no podía dormir. La fiebre aparentemente había extinguido su necesidad de dormir, sumiéndolo en un estado perpetuo de vigilia. Al principio, la incapacidad para dormir fue una fuente de angustia para Ngoc. Las noches se alargaban interminablemente y la fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo y mente. Probó todos los remedios imaginables, brebajes de hierbas, medicina tradicional, incluso contar ovejas, pero el sueño seguía siendo esquivo. Los días se convertían en noches de insomnio, que se mezclaban en un continuo interminable de vigilia. La desesperación se apoderaba de él. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ngoc se adaptó gradualmente a su inusual condición. Aprendió a vivir con su insomnio, encontrando maneras de mantenerse ocupado durante las largas noches. Comenzó a aceptar su destino como el hombre que nunca dormía. Su vida cambió para siempre, pero encontró una nueva forma de equilibrio en su vigilia perpetua. La historia de Thai Ngoc es un recordatorio de la resiliencia humana y la capacidad de adaptación ante las adversidades más inesperadas. A pesar de su extraordinaria condición, Thai Ngoc lleva una vida notablemente ordinaria. Cuida su granja, cultiva arroz y cría ganado, como muchos otros en su aldea rural vietnamita. Conversa con sus vecinos, disfruta de la compañía de su familia y participa en eventos comunitarios, todo sin sucumbir al sueño. Los días de Ngoc son largos, extendiéndose mucho más allá de los límites de un ciclo típico de día y noche. Utiliza el tiempo extra de manera productiva, trabajando en su granja hasta altas horas de la noche. Sus vecinos, acostumbrados a verlo despierto a todas horas, a menudo lo saludan con una mezcla de asombro y desconcierto. La historia de Ngoc se ha entretejido en el tejido de sus vidas, un testimonio de la resistencia del espíritu humano. La comunidad científica ha recibido la afirmación de Ngoc con una mezcla de intriga y escepticismo. El sueño se considera una necesidad biológica fundamental, esencial para restaurar el cuerpo y consolidar los recuerdos. La privación prolongada del sueño, incluso durante unos pocos días, puede provocar un deterioro físico y cognitivo grave. ¿Cómo entonces podría Ngoc funcionar normalmente durante décadas sin dormir? Se han propuesto varias teorías para explicar la condición de Ngoc. Algunos investigadores especulan que podría estar experimentando una forma de microsueño, lapsos breves e inconscientes de conciencia que ocurren mientras está despierto. Otros sugieren que puede haber desarrollado una rara adaptación neurológica que permite que su cerebro pase por etapas similares al sueño mientras permanece consciente. Sin embargo,
Sin un estudio científico riguroso, estas siguen siendo meras hipótesis. Sección 5. La evidencia faltante. A pesar de la naturaleza extraordinaria de su afirmación, el caso de Tai Ngoc no ha sido sometido a un estudio clínico exhaustivo. La falta de escrutinio científico dificulta verificar su historia o determinar la causa subyacente de su supuesto insomnio. Sin datos objetivos, la experiencia de Ngoc sigue siendo anecdótica, una historia curiosa que se sitúa en la línea entre la realidad y el folclore. La ausencia de documentación médica es un obstáculo significativo para desentrañar el misterio de Tai Ngoc. Sin estudios del sueño, escáneres cerebrales u otros datos fisiológicos, los científicos solo pueden especular sobre el funcionamiento interno de su mente. La falta de evidencia alimenta el escepticismo, lo que lleva a algunos a descartar su historia como un engaño elaborado o un caso de percepción errónea. Sección 6. Narrativas cambiantes. A lo largo de los años, la narrativa que rodea el insomnio de Tai Ngoc ha sufrido transformaciones sutiles. Los informes iniciales afirmaban que no había pegado ojo desde 1962, pero relatos más recientes reconocen breves periodos de sueño, aunque poco frecuentes y de corta duración. Estas discrepancias plantean dudas sobre la exactitud y la fiabilidad de la información disponible. La naturaleza evolutiva de la historia añade otra capa de complejidad al rompecabezas de Tai Ngoc. ¿Es un maestro del autoengaño, convenciéndose a sí mismo y a los demás de su extraordinaria habilidad? ¿O han influido las presiones externas y la atención de los medios en su recuerdo de los acontecimientos, difuminando la línea entre la realidad y la ficción? Sección 7. Viviendo con lo desconocido. A pesar de la incertidumbre que rodea su condición, Tai Ngoc continúa viviendo una vida plena y significativa. Sigue activo en su comunidad, cuidando su granja y disfrutando de los placeres simples. Su historia, ya sea completamente verdadera o parcialmente adornada, sirve como testimonio de la adaptabilidad humana y del poder del espíritu humano para perseverar frente a circunstancias extraordinarias. La historia de Ngoc nos recuerda que todavía hay misterios en el mundo que la ciencia no puede explicar completamente. Desafía nuestras nociones preconcebidas sobre los límites de la resistencia humana y la naturaleza del sueño mismo. Si bien la verdad detrás de su insomnio puede seguir siendo esquiva, su historia continúa fascinando e intrigando, lo que nos lleva a cuestionar lo que sabemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Sección 8. El enigma de la mente. La mente humana es una entidad compleja y enigmática, capaz de hazañas extraordinarias y de albergar misterios insondables. Desde tiempos inmemoriales, filósofos, científicos y pensadores han intentado desentrañar sus secretos, pero siempre parece haber más por descubrir. El supuesto insomnio de Tai Ngoc es un testimonio de la plasticidad del cerebro y su capacidad para adaptarse a circunstancias aparentemente imposibles. Este hombre vietnamita afirma no haber dormido en décadas, desafiando todo lo que sabemos sobre la necesidad del sueño para la supervivencia humana. Ya sea a través de una rara condición neurológica o pura fuerza de voluntad, su historia nos obliga a profundizar en el funcionamiento interno de nuestras propias mentes. La experiencia de Ngoc destaca las limitaciones de nuestra comprensión actual del sueño y la conciencia. Nos obliga a confrontar lo desconocido, a reconocer que todavía hay fronteras en la ciencia que aún no se han explorado. Tal vez, escondidas dentro del enigma de las noches de insomnio de Tai Ngoc, se encuentren pistas para descubrir nuevos conocimientos sobre el cerebro humano y su potencial ilimitado. La mente humana es un vasto océano de posibilidades, y cada historia como la de Ngoc nos recuerda lo poco que realmente entendemos. Nos invita a seguir explorando, a no conformarnos con lo conocido y a buscar siempre más allá de los límites de nuestra comprensión actual. En el enigma de la mente, cada descubrimiento es solo el comienzo de una nueva pregunta, y cada respuesta nos lleva más cerca de entender el verdadero potencial del cerebro humano. Sección 9. Misterio perdurable. La historia de Tai Ngoc, el hombre que afirma haber vivido sin dormir durante más de 6 décadas, continúa capturando la imaginación. Es una historia que desafía una explicación sencilla, desafiando nuestra comprensión de la biología humana y la naturaleza misma del sueño. Ya sea una maravilla médica o un testimonio del poder de la mente humana, la historia de Ngoc sirve como un recordatorio de que todavía hay misterios en el mundo que la ciencia aún no ha desentrañado. Mientras continuamos explorando el cosmos, buscando respuestas entre las estrellas, no olvidemos las maravillas enigmáticas que existen aquí en la Tierra.
La historia de Ty Ghosh es un testimonio del poder perdurable del misterio, recordándonos que los mayores descubrimientos a menudo se encuentran en los lugares más inesperados.